You know I really hate to say it. The government don't wanna see it, but it froze about to what's living. It won't let this be. Everybody gone by situation, aggravation, everybody allegation, innocent on the news, everybody dog foot, bang bang, shot dead, everybody's gone mad. What I wanna say is that they don't really care about us. I'm here to remind you. What I wanna say is that they don't really care about us. I'm here to remind you. What I wanna say is that they don't really care about us. If you hate me, everybody kill me. What I wanna say is that they don't really care about us. Don't you know I'm here to remind you? Some things in life they just don't. Bueno, estamos con Martín Merallo. Gracias por recibirnos acá en tu por favor. humilde morada. Un poco lo que venimos a querer saber de tu vida en general. Yo te conocí como bajista de Clay. Después empezamos a hablar y me enteré que también sos una amplia gama de cosas. Como todos. Sí. Como todo. Pero bueno, en lo que es música, ya el hecho de que seas tipo director de orquesta para mí es como... Y como... La primera pregunta que se me ocurre es cómo me echás esas dos cosas, porque Clay es una banda de metal, si bien tiene otro montón de condimentos, pero es metal, y nada, director de orquesta es como... El otro palo. Sí, Sí. Parecieran ser dos mundos muy distintos, la música pesada y bueno, en realidad la música popular, por así decirlo, y la música clásica. Yo no lo veo como algo tan dividido. Obviamente desde las sutilezas particulares de cada disciplina hay cosas que son muy distintas, y el enfoque puede ser distinto, pero yendo muy a lo básico, para mí es lo mismo. Para mí sigue siendo música y las razones que me llevan a hacer música a mí son las mismas cuando hago rock que cuando dirijo una orquesta. Entonces no lo vivo como algo tan disociado. Además creo que la música pesada comparte algunas cosas desde la composición o desde algunas cuestiones emocionales, creo que comparte bastante con la música clásica. Y se presta también a ciertas... o sea, el metal no se tiene que componer así, pero podrías componerlo como si estuvieras componiendo una obra clásica en algunos elementos. Entonces, encuentro varios puntos en común con las dos cosas. O sea que no... Es como... Son distintas facetas de una misma expresión para mí. claro. Incluso en los últimos discos, más que nada en el último, a mi parecer, se nota mucho, metés mucho lo que hablamos una vez, vientos Sí. digamos, cosas que por ahí normalmente en una banda de metal así no se notan. Claro. Y ahí se nota, digamos, el conocimiento que vos tenés sobre el otro. Sí. Sí, ya en realidad, desde el segundo disco, que hay temas que tienen pasajes orquestales, pero podrían no tenerlos y aún así tener el mismo concepto. Es más que una cuestión compositiva, no de la sonoridad de que aparezca una orquesta en un tema de metal, sino de cómo componés, Claro. ¿no? Digamos, para que se entienda, digamos, hay dos maneras de componer a grandes rasgos. Una es tipo lo que me sale, yo voy tocando la guitarra, voy tocando el piano, yo voy construyendo una melodía, y bueno, me van saliendo cosas y una parte sucede a la otra y bueno, sale. La música clásica se puede construir de otra manera, ¿no? Vos como elegís ciertas ideas con las cuales trabajar y después las desarrollás. No es tipo, bueno, me salió esto y después esto y después esto. Vos decís, bueno, yo voy a trabajar con este ritmo, con estos intervalos melódicos, con esta armonía, ¿no? Entonces sobre esa idea la desarrollás. Bueno, ¿qué puedo hacer con esta armonía? Y la puedo poner así, la puedo poner así, lo puedo dar vuelta, lo puedo poner... O sea, como que hay todo un laburo más artesanal, ¿no? Entonces yo podría componer un tema con ese concepto sin que haya ningún violín, sin que haya una trompeta, Claro. lo que sea. Entonces, en nuestra música siempre hubo eso, sobre todo a partir del segundo disco, y a veces también se le suma sonoridades orquestales, pero ya en el segundo hay temas que tienen mucha orquesta, y en los últimos sí,
y es una orquesta más cinematográfica que incluso. Sí. Sí. Pero a la hora de la composición vos eso digamos, se juntan a ensayar. Están zapando, el batero hace su cosa, vos como bajista haces otra. No, es que ¿Vos no, ya no lo pensás así? No, es que nosotros no componemos así. Ah, Nosotros o sea, yo caigo con un tema, el violero cae con un tema. O sea, los que componemos son Ezequiel y yo. Sí. Ahora en la última serie de un tema por mes, Fede hizo un tema. Pero generalmente yo al tener el estudio, grabo el tema, grabo todos los instrumentos y se los muestro. Y después cada uno obviamente Sí, hace parte. le aporta lo suyo. Pero... Y Ezequiel cuando viene con una canción, generalmente también la tiene como toda terminada y lo único que hacemos acá es grabarla. En la experiencia de un tema nuevo por mes, que ahora si quieren después les contamos cómo fue, sí fue un poco más compartido el tema de la composición, compusimos más en grupo, pero no tanto zapando en la sala, sino tipo teníamos una idea y hacíamos ese proceso, ¿no? Tipo, che, bueno, tenemos que estar, cómo lo construimos, cómo lo desarmamos y todo eso. Pero no, yo puedo caer con un tema terminado incluso y claro. Chicos, esta es la canción y después, bueno, sí hay un aporte de todos los demás. Está bien. Pero es ese proceso que te expliqué antes, en la sala todos juntos es prácticamente imposible. Claro, por eso era la pregunta, porque era también... Yo siempre pensaba que, digo, bueno, como vos sos también el que mete la parte más orquestal por todo tu background, yo decía, bueno, por ahí lo componés vos, lo pensás vos en la cabeza y después lo metés, pero no, ya es como una cosa que nace... Ya viene hecho, sí. Igual sobre la marchas van surgiendo varias cosas, sobre todo cuando entramos al estudio a grabar y ahí siguen surgiendo ideas. Y igual todos los chicos de la banda son súper talentosos y tienen mucha data, o sea, son distintos enfoques por ahí, pero todos componen también, por ahí con otras herramientas. Pero... Claro. Cuando lo que decías de un tema nuevo por mes, me trae a colación el tema siempre el problema que tienen con los bateros en cada disco, que por algún motivo, no importa cuál, se le da un batero, y me acuerdo que cuando fue lo del último disco estuvieron casi, ¿un año sin batero? O por lo menos sí. Que no tocaron en vivo. Sí, en realidad ahí se juntaron muchas cosas y la verdad que terminó siendo una experiencia que para nosotros fue buenísima. Porque sí, decidimos separar caminos con el baterista que había grabado el cuarto disco. Y cuando pasó eso fue un bajón porque fue como otra vez volver a buscar a otra persona y empezar todo un proceso de nuevo, ¿viste? Como que, y ya veníamos cansados de muchas otras cuestiones. Entonces fue un momento donde nos replanteamos muchas cosas, ¿no? Pero creo que terminamos siendo muy fieles a nuestra filosofía y a lo que terminamos transmitiendo en las letras, esas cosas, ¿no? Porque era un momento donde podríamos haber tranquilamente dicho, listo, hasta acá llegamos. Sí, cerrar la puerta y listo, cada uno por su lado. Pero lo que intentamos hacer fue justamente, bueno, cómo ante esta dificultad o cómo ante esta situación que por ahí no era lo que esperabas, podés sacar algo bueno de eso, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pero para grabar temas no necesito un baterista porque lo podemos hacer acá en el estudio. Y sumado a que estábamos cansados de un montón de cosas que implica tener una banda, pero no estábamos cansados de hacer música, dijimos, bueno, vamos a grabar. Y nos pareció un desafío interesante esto de decir, bueno, vamos a hacer una canción y la vamos a componer, la vamos a grabar y la vamos a filmar una por mes. Que es como que, bueno, un laburo muy intenso. Sí. Porque más no es que somos una banda que nos vemos todos los días o que, digamos, vivimos todos cerca, o sea, en realidad son los sábados, o sea, era un tema cada 4 sábados. Claro. Entonces un día se componía, otro día por ahí se grababa, otro día se filmaba y después se mezclaba y todo y salía así. Entonces bueno, fue intenso, pero o sea, quedamos muy contentos con y eso. ahí una cosa que tengo que destacar es, sobre todo en esta última etapa que vos estabas contando recién, es el tema de las redes sociales. Uh-huh. Yo, digamos, lo sigo hace tiempo, incluso antes por ahí de que empiece a hablar con vos, y si bien tenían, o sea, movían un poco las redes, lo que movieron este último año, por así decirle, año y pico, fue como exponencial. Bueno, es que también queríamos probar qué pasaba con eso, ¿no? O sea, un poco de esta idea, yo también la
poco la craneé desde de empezar a procesar que una banda hoy ya no es solo un grupo de gente que saca música. O sea, hoy en día la mayoría de los artistas es gente que produce contenido. Sí. Y ese contenido es mucho más variado y va mucho más allá de tu disciplina concreta. Sí, es mucho más transmedia que... Claro. Entonces, esto nos pareció una idea copada de jugar un poco con ese concepto. Y también pensando en que hoy la gente es como que necesita constantemente cosas nuevas, ¿no? No sé si es bueno o malo eso, pero es la realidad. Ya es como que eso de que una banda saque cada 2 años un disco es como queda muy estirado para los lapsos de atención que está manejando el público hoy en día. Sí. Entonces era como una manera interesante de experimentar con eso. Y estuvo bueno. Quizá hubiera sido mejor si lo hubiéramos condimentado con seguir tocando en vivo. Pasa que hubiera sido también extremadamente difícil eso. Y sí, por la parte, digamos, manejando los tiempos que manejaban, que acabas de contar, era como que no tenían chance. Era demasiado. Igual después salió Metallica y sacó un tema cada 2 horas, así que nos recontra cagó. Cuando sacaron el último disco hicieron eso, no sé si vieron. Sí. Ya estaba listo. Pero bueno, son Metallica. Sí. Son Metallica. Y el tema de las redes sociales, en cuanto a lo que es la banda y por ahí la llegada o el reconocimiento, o como quiera llamarlo, ¿cambió? O sea, ¿les sirvió a ustedes como banda para mostrarse más o no les movió la aguja en algún aspecto todo el tema del social media que estuvieron haciendo? Es difícil saber porque en realidad tocamos una sola, o sea, tocamos pocas veces desde que volvimos. Pasa que ahora justo está dando un proceso, viste, de que económicamente está todo medio flojo. Sí. Entonces es difícil ver cuánto se tradujo al público porque en realidad por ahí hay gente que si no te va a ver no es porque no le gustó lo que sacaste, sino Sí, porque bueno, por ahí bueno, no tienen un sí. mango o cosas por ese estilo, ¿no? No. No, pero por ahí en las redes, yo me refería más a si por ahí se dieron cuenta en la respuesta de la gente, porque ustedes manejaban por ahí para mí muy bien esto que vos decías antes, lo del hype, lo de no tener semanas sin subir nada, sino que siempre subías o un adelanto, o Claro. che, mirá qué estamos haciendo, o un pedacito, entonces hasta que sacabas el tema entero. Claro. En ese sentido, digo, la Sí, respuesta de la gente. sí, no, eso fue muy bueno. Todavía tenemos que evaluar cómo se traduce eso a la vida real, Claro. ahora saliendo a tocar más seguido. Pero sí, la respuesta fue muy buena y se recibió bien. Igual tampoco hay que confiarse mucho, ¿no? Porque también cuando uno hace algo así, también hay una cuota de que se vuelve todo un poco más efímero, ¿no? No es lo mismo tener el disco que esperaste 2 años, o sea, todo tiene sus pros y sus contras, ¿entendés? Por ahí la gente valora, ¿no? Entre comillas, tener su disco que lo esperó y se lo compró y lo tiene, que un tema que salió y, bueno, total, el mes que viene sale otro, ¿entendés? O sea, es como también, si bien generás más contenido y te mostrás de otra manera, también es otro tipo de vínculo, me parece, que tiene la gente con la música cuando le mostrás las cosas de esa manera. Sí, tal cual. No es como, no sé, te compras la PlayStation Plus y tenés juegos gratis todos los meses. Y bueno, como fue gratis, lo jugás un rato, no te gustó, ya está. Por si te lo compraste al jueguito y te gastaste $60. Sí, lo Como, bueno, sentís, le voy a lo poner tengo que huevo jugar, porque sí. me lo compré, ¿entendés? Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras. Pero no, así todo fue una experiencia positiva en todos los aspectos. Y sí, generó cosas copadas. Y además también a nosotros, en realidad también es una cosa de orgullo personal, ¿viste? O sea, a nosotros nos satisface mucho poder decir, bueno, hicimos eso, loco. Claro. Que yo no veo No que es sea algo común, que se vea, común y mucho menos por ahí con cierto nivel de calidad, que está bien, no es algo así que vos digas, bueno, esto es lo mejor de la tierra, pero para hacer una banda under de Argentina que encima se autoproduce todo, porque tampoco es que delegamos y decimos, bueno, tomá, haceme un video, tomá, grabame, sino tipo todos nosotros, ¿viste? Claro. Entonces es como una satisfacción muy grande decir, bueno, lo logramos, y eso no te lo quita nadie. Así que en ese sentido estamos súper contentos. Sí, en esto que hablamos, justo de decir la palabra under y se me viene un poco a la mente hay ciertos videos de ustedes o ciertas cosas que hacen en los temas que meten muchas cosas de gustos personales, que capaz que por ahí si estuviesen en una productora no podrían por distintas cosas. El fanatismo a Star Wars, que siempre es bastante presente en muchas cosas. Sí, lo usamos mucho. A la hora de componer o incluso a la hora de
de la vida cotidiana, digamos. Meten mucho el fanatismo de cada uno, o sea, bueno, yo porque te conozco a vos, pero digo, el resto de los chicos, esa cosa ñoña o media friki que tienen, Claro. influye mucho en la música. Hay un tema que meten. Mirá, no, eso es algo más mío. Los chicos después se copan, pero... O sea, por ejemplo, bueno, no, igual... O sea, vos sos el más ñoño, digamos, No, igual... del grupo. No, igual, por ejemplo, ese también es fanático de Star Wars a full, y cuando vimos la última peli la flasheamos fuerte, pero no sé si al chabón le nace decir, bueno, voy a comprar un tema Claro, con eso, claro, ¿entendés? sí. O no me van a venir a decir, che, meté una imagen en el video, esas son cosas que se me ocurren a mí. Eso también es un concepto medio de la música clásica. La música clásica tiene eso de que hoy la gente no se da cuenta, ¿no? Pero hay una obra y por ahí en medio de la obra hay una melodía que no es que se le ocurrió al chabón, la sacó de otra obra, entonces es una Claro, referencia, sí. entonces como hay una cuestión así de intertextualidad, que se llama eso, Sí. donde hay citas a otras obras, entonces cuando vos escuchás ya como que te enriquece lo que estás escuchando. Entonces a mí me gusta incorporar eso en nuestra música y se hace de muchas maneras y hay muchas perlitas escondidas en los discos de Clay, o sea, a veces con cuestiones melódicas, musicales y a veces con referencias. Por ejemplo, el primer disco tiene diálogos de Matrix metidos Sí. en un tema, o a veces los nombres de los temas hacen referencia a alguna peli o algo así. Tipo, bueno, el tema que tiene el diálogo de Matrix se llama WoW y al final aparece cuando Keanu Reeves dice WoW porque aprende a hacer Kung Fu, ¿entendés? Después, por ejemplo, en La Verdadera Fortaleza, en el último disco, yo usé... O sea, bueno, todo ese disco habla de, bueno, es como todo un desarrollo de qué es la fortaleza verdaderamente, ¿no? Si es una cuestión de fuerza nada más o si hay otras cuestiones. Pero me pareció interesante utilizar la armonía de la última... O sea, la armonía principal del disco está basada en la armonía de la música de la última de Superman. ¿Entendés? Que bueno, Superman es como... el máximo exponente de lo que sería hacer la fuerza, ¿no? Zack Snyder en la Man of Steel. Claro, Man of Steel. Entonces, bueno, o sea, nadie se da cuenta de eso. Creo que hubo una sola persona que se dio cuenta de eso. Pero bueno, como vos decís, che, estos pies están haciendo un disco que habla de la fuerza y usan la armonía de la película, del chabón que representa la fuerza, es como, bueno, Claro. ¿entendés? Es como que Claro, hay... porque por ahí en una película es mucho más fácil Ver las o referencias. o cualquier cosa, digamos, visual. Claro. No sé, una película, hiciste una toma y un póster de Claro. el día de, no sé, cualquier película. Sí, sí. De Romero, incluso. Podés hacer un montón de referencias. Claro. En la música, o pones un diálogo, que es lo más obvio, Claro. pero a mí lo que me llamó la atención era meterlo como una melodía. Claro. Y vos lo sabés, pero que haya gente encima que se dé cuenta, es como más... eso- Claro. Bueno, el caso este de Superman es más difícil de entender, pero por ejemplo, en Todos Volvemos a Nacer, ahí agarramos el tema de la fuerza de Star Wars y pusimos un solo de guitarra basado en eso. Sí. Y durante el tema, de fondo aparece un pianito que toca el tema de la fuerza también, pero está muy escondido. Ah, eso no Y así está lleno. Por ejemplo, en el silencio metimos en un tema, pero esto ya era para romper las pelotas. ¿Te acordás el tema de un tema electrónico que se puso muy de moda hace 1000 años? El de los chaboncitos azules. I'm blue, Sí, de Eiffel, sí, Claro. sí, algo así, era así. En un tema del disco hay el nuestro hay un sintetizador que toca la melodía esa, desde fondo. No te das cuenta ni a palo si no te Claro. lo dices. Si te lo digo decís, ah, sí, y está con otra armonía. Pero son todas como los easter eggs que se Sí, meten sí, en sí, las pelis, sí. ¿viste? Bueno, yo me meto mucho eso. A veces en joda, a veces en serio, digamos, ¿no? Y a veces con cosas de la banda misma, no siempre son cosas de afuera. Tipo melodías de un tema que aparece en el otro. Por ejemplo, en el silencio, el último tema, toda la letra, salvo el estribillo, está armada con frases de los otros temas. Que no son frases textuales, pero son como paráfrasis de otras frases de otros temas. Entonces vos Mirá. escuchás esa canción y si te pones a analizar cada frase, decís, ah, bueno, esta frase viene de este tema, esta frase viene Claro. de este. Ah, está Pero bueno, son todas cosas, por eso digo, eso es muy clásico, ¿entendés? Más allá de que es una orquesta, no. Sí, Eso sí, es sí, un sí. concepto muy de composición clásica, que son todas cosas que están ahí, pero bueno, es porque a mí me gusta hacerlo así, no es ni mejor ni peor, es una manera y que a mí me copa y entiendo que por ahí es algo que no se da cuenta nadie. No, pero bueno, es parte de lo que vos decías antes de esa cosa que es tuya, es del, Sí. sabés que lo hiciste y cuando vos lo escuchás por lo menos vos sabés Claro, y... sí, sí, sí. Ahora, un poco volviendo a lo que era esto de
el hombre de orquesta, valga la redundancia. Vos por un lado, bueno, lo de dirección de orquesta, que contaste un poquito al principio, Clay, que lo venimos hablando, y la productora. Claro, Decís vos el nombre que... el estudio, No Post Records. Es un nombre de... Te va a salir más fácil que a mí. Sí, es un nombre de mierda igual, pero ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué pasó primero de todo? Primero la banda y después el estudio la banda, Yo en realidad desde chiquito, desde que agarré un instrumento, también agarré un micrófono o lo que sea que tuviera para grabar, ¿entendés? O sea, es como que la música para mí siempre fue de la mano con grabar y con componer. Yo no me salía a tocar covers, cosa que ahora sí estoy haciendo. Ahora estoy haciendo covers, pero antes no me... Yo soy un tipo que, ¿qué haces? ¿Sos músico? Ah, bueno, tocate una de... No, sí. no, no me sale. Y siempre fui de componer y siempre como agarré una compu ahí y bueno, componía grabando. Y lo que empezó a pasar fue que bueno, somos una banda también que fue siempre do it yourself, ¿viste? Como siempre tuvimos esa mentalidad de hacer las cosas nosotros, por distintas razones. Y lo que empezó a pasar es que bueno, ya cuando empezamos a grabar nuestros discos, la gente empezó a escuchar y les gustaba cómo sonaba y mucha gente dijo, che, bueno, pero me gustaría grabar con vos porque me gusta cómo suenan tus discos. Y yo al principio le decía que no, porque no tenía un lugar, y estaba todo hecho muy con alambre, no era un lugar profesional ni nada, ni tenía herramientas profesionales para trabajar, pero ya cuando me lo dijeron 10 personas dije, bueno, ya está, evidentemente, si la gente lo necesita o lo quiere, ¿por qué no dárselo? Entonces, al principio yo les explicaba, mirá, vas a venir a grabar un estudio de mierda, el resultado sí te va a gustar, pero las condiciones no son las mejores. Y así empecé a hacer mis primeros clientes y 2 años después ya pude construir acá y... Ahora, ¿vos tenías algún ya tipo de estudio o fue...? Tenía una compu y un micrófono. Pero a nivel música, ¿sabías? O sea, no, fue tipo... ¿Vos decís estudio académico? Sí, o... sí. Ah, no, eso es otra cosa, claro, yo me estoy refiriendo al estudio de grabación. No, estudio de estudiar algo, eso. Yo estudié dirección de orquesta, dirección coral y composición. O sea, como carrera universitaria. Y de chico fue medio, o sea, los instrumentos así, guitarra y todo eso fue medio autodidacta. Y todo lo que es grabación y producción, todo eso aprendí solo, a filmarme también. Sí, hoy en día YouTube es la universidad del mundo, o sea, está toda la data ahí, pero sí, se dio un poco así. Construir el estudio fue por eso, porque mucha gente empezó a escuchar la banda y le gustó el sonido, y entonces me empezaron a contratar para que les grabe los discos y los produzca. Y bueno. O sea, fue en consecuencia, digamos, sí, una cosa sí, trajo a la otra. Digamos. Y paralelamente yo iba haciendo mis estudios de música clásica. Está bien. El tema de cómo empezaste a armar todos los chiches que tenés acá, también nace por una necesidad de la banda en sí, porque vos querías tener tipo, yo esto necesito para grabar con mi banda, o porque también te lo fue pidiendo el hecho de tener una productora donde por ahí vienen bandas, por ahí no del mismo palo, que no sé qué bandas claro, bien graban, pero por ahí vienen de otro palo, o necesitas este equipo que no lo voy a usar para mi banda, pero sí para otras cosas. Claro, no, la progresión lógica después de todo este proceso que te conté es que si la gente te empieza a contratar, o sea, justamente yo lo que les decía es, mirá, vas a venir a grabar con poco y nada. Sí, bueno, yo tenía un conocimiento que a la hora de laburar era importantísimo, pero yo les aclaraba que no tenía las mejores herramientas del mercado. Y cuando, bueno, a medida que iban apareciendo los clientes, fui invirtiendo también para ofrecer un mejor servicio. Y sí, es paralelo, o sea, lo que tiene de bueno es que, a ver, si yo no trabajaría esto, sí, también lo tendría para mí. Entonces es como que, bueno, el trabajo que hago me permite también comprarme o acceder a las cosas que yo hubiera querido comprar si no trabajara de eso. Claro. Entonces está bueno, pero sí, es también como a la hora de ir profesionalizándose hay herramientas que hay que conseguir. Pero es principalmente eso, sí.
una pregunta ahora que es como más filosófica. Me encanta la pregunta filosófica. ¿Qué es primero? ¿Por qué la música? Desde que sos chiquito, antes contaste algo desde que sos chiquito, que te gustaba, pero ¿por qué? ¿Por qué la música? ¿Por qué vivís de la música? Sí. Bueno, voy a decir algo que se van a cagar de risa, que el otro día me llamaron para dar justo una charla en una residencia universitaria sobre música y me hicieron la misma pregunta y contesté con algo que yo decía cuando era chico, que es bastante pelotudo, pero tiene un sentido. Yo quería salvar al mundo. Para mí con la música podía salvar al mundo. Y me acuerdo que de chiquito había un montón de películas de músicos que hacían eso de una manera muy estúpida, ¿no? Pero bueno, sucedía. Y nada, como que en mi inocencia de nene, tipo, pensé que eso era posible, ¿no? Como vos podías hacer una canción o un recital y que alguien escuche eso y diga, sí, loco, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Y, o sea, como mi impulso ingenuo al principio iba mucho por ahí, más allá de que obviamente hay un disfrute concreto de lo que me gusta de hacer música, ¿no? O sea, también esas cosas, yo creo que uno también llega a ellas simplemente porque las disfruta. Hoy en día por ahí quizá hay gente que se mete en esto por otras cuestiones, ¿no? Porque, qué sé yo, por fama o un montón de otras cosas, pero me parece que es la primera aproximación al arte siempre tiene que ver con eso, con que uno es algo que disfruta hacer. Pero siempre tenía como esa intención de fondo, ¿no? De sentir que vos le podías dar algo bueno a alguien, ¿no? Y después fui creciendo y obviamente fui entendiendo que bueno, el mundo no lo vas a salvar, o por lo menos no en su totalidad, pero sí estoy muy contento de saber de que realmente con lo que uno hace uno puede ayudar a la gente, aunque sea a 1, a 2, a 3, pero como que uno puede llegar a la gente. Y nosotros hemos tenido muchas experiencias de gente que nos ha contado, que nos escribió contándonos experiencias, que tuvieron con las letras o con las canciones. Y son muchísimas y la verdad que ahí después me empecé a caer la ficha de que a nuestra manera, en una manera mucho más concreta y más real, estábamos de alguna manera salvando al mundo. Por ahí no al mundo, pero sí a una persona. No te digo que le salvamos la vida, aunque no hace mucho hubo 2 personas que nos escribieron contándonos que no querían estar más acá y que gracias a nuestras canciones decidieron como seguir adelante. Obviamente no voy a dar detalles porque es algo muy íntimo, pero eso sucedió y ya cuando te pasa eso... Sí, bueno, lograste, es como es lo que eso. yo quería de chiquito. Es eso. Y sí, para mí la música y el arte en general tiene como ese poder o el deber de conmover y de movilizarte. De conmover, yo lo uso como, bueno, mover, es eso, ¿no? ¿Viste? A mí me pasaba de cuando era chico que escuchaba ciertas canciones y me revolucionaban, ¿entendés? O sea, me daban ganas de cambiar mi vida o mi manera de ver las cosas, qué sé yo, y es como que me gusta generar eso en las personas, ya sea con la orquesta o con un video de YouTube de mi canal o con un disco de la banda, y mismo también en el laburo del estudio, ¿viste? Es muy lindo cuando viene una banda y trae una canción y vos ayudas a que esa canción vaya mejorando y se vaya transformando, y ahí es como que ves la alegría del músico al darse cuenta de todo el potencial que tenía su música. Son todas actividades de transformación, ¿no? Que eso es una sola manera de ver la música. Hay gente que lo vive desde otro lugar, con otras búsquedas que son también recontra válidas. Mi enfoque es como mucho más emocional, ¿no? Hay gente que por ahí es un enfoque más auditivo, más de disfrutar del sonido, que es totalmente válido, pero en mi caso es eso, es como que la música es un puente con la emoción. En esta charla, bueno, la del otro día no, pero del año pasado di una charla que hablaba de eso, de cómo la música servía para conectar, y el arte en general, hay una manera de entenderlo que tiene que ver con que es como que si vos producís algo, estás tirando un mensaje, y si vos tirás un mensaje al mundo porque querés que alguien lo escuche, nunca queda solo en vos. Entonces, si no, me encerraría acá y no se lo mostraría a nadie. Entonces, cada vez que vos te mostrás a vos mismo, estás como esperando que alguien te escuche. Entonces,
el arte y la música específicamente es como una manera de superar la soledad. Y creo que el que escucha o consume arte está buscando lo mismo, está como queriendo que alguien le diga algo. Y en esa búsqueda de querer escuchar también hay una necesidad de tipo no sentirse solo, ¿no? Entonces, primero es una conexión con un otro, y después también la música tiene una cuestión que te conecta también con el momento presente en muchos casos. Si bien a veces te puede evocar recuerdos, es como que es algo muy presente la música. Cuando te emociona es como que estás en el ahora. Entonces ahí también te conectás con el tiempo. Y en última instancia, cuando llegas a ese estado, también te conectás con vos mismo, ¿no? Sí. Entonces es como que a través de la música tendés un montón de puentes con el otro, con el tiempo, con vos mismo, y es como que vas unificando un montón de elementos en tu vida que por otro lado estarían como separados, ¿no? El tema es que después me fui dando cuenta que en realidad eso también se puede hacer con un montón de cosas, más allá de la música, y ahí es donde también digo, bueno, por eso no le encuentro tanta diferencia a dirigir una orquesta que tocar con una banda, ¿entendés? Porque en el fondo la clave es, o la razón por la que yo hago esto es para conectar, ¿viste? Para unificar cosas. Y eso lo puedes hacer con cualquier cosa, porque es una actitud interna, en realidad. Eso. Y eso es un poco de lo que habla el segundo disco de la banda, no importa lo que hacemos. Que es justamente eso, no pasa por lo que haces, sino por cómo lo haces y para qué. Entonces, cuando uno tiene claro para qué hace las cosas, todo cobra un sentido por ahí un poco más profundo y también puede potenciar lo que uno está haciendo, ¿no? Sí. Cuando uno va por la vida haciendo las cosas medio por inercia, medio por rebote, o sea, no tiene tanta intensidad o no tiene tanto impacto lo que haces. Bueno, Martín, terminamos acá. Gracias por el tiempo, por dejarnos que nos acerquemos hasta acá para hacer esta entrevista. Suerte Muchas con gracias. todo lo que te propongas y en esta búsqueda, porque no me sale otra palabra. Ya les contaré cómo termina. Pero bueno, seguramente más adelante nos vemos, hacemos otra cosa por ahí con la banda o por ahí en algún recital cuando se presenten. Así que gracias, loco. A ustedes, chicos, Nos vemos. un placer. Que se repita. Gracias a todos. Nos vemos. Aparte venís con la imagen de Daniel San y decís encima karateca músico, es un genio, ¿verdad? Siempre respondo para la mierda esta pregunta. Sí, por eso. Soy malísimo para responder esta pregunta. Puto que conocí en Tinder, mirá. Dice que no tiene espacio. ¿Te puedo borrar fotos de pene? ¿Qué hijo de puta? Para vos, puto.